En todo el mundo se están produciendo fenómenos climáticos extremos, se están volviendo más frecuentes y más intensos. Para poder hacer frente a estos desafíos, necesitamos entender las causas. Tan solo en la década pasada, de 2010 a 2020, presenciamos la década más calurosa de la historia. Miras los datos y no puedes negar que los seres humanos están teniendo un profundo impacto en todo el planeta. Solamente entendiendo la ciencia podremos encontrar soluciones. Es mucho trabajo, pero también trae consigo una serie de oportunidades. Si algo podemos aprender del pasado, es que nunca ha habido un mejor momento que el presente para empezar a hacer cambios importantes. Existen tres factores: la intensidad de la radiación solar, la composición de la atmósfera terrestre y la reflectividad de la superficie del suelo o albedo. Los científicos llevan décadas monitoreando continuamente la radiación solar y la reflectividad superficial, y sabemos que no han variado lo suficiente como para contribuir al calentamiento de nuestro planeta. Por lo que solo queda la atmósfera. ¿Cómo afecta esta a la temperatura? El Sol es la principal fuente de energía en la Tierra. Cuando la energía solar llega a la Tierra, parte de ella se refleja en las superficies reflejantes. Otra parte de ella es absorbida por la superficie terrestre y se vuelve a irradiar a la atmósfera como energía infrarroja. Gases como el dióxido de carbono, el metano y el vapor de agua se acumulan en la atmósfera terrestre y absorben ese calor vuelto a irradiar, y son capaces de atraparlo y provocar el calentamiento de nuestro planeta. Y eso es lo que llamamos efecto invernadero. En 2020 tuvimos la mayor cantidad de megaincendios en el oeste de los Estados Unidos que jamás se haya visto. Cuando tenemos sequías de varios años, dejan una enorme cantidad de madera muerta en el suelo. Y cuando se produce una ignición, hay una enorme cantidad de combustible. Esto permite un crecimiento increíblemente explosivo que propaga el fuego rápidamente en todo el Ha paisaje. estado cambiando la atmósfera de una manera que explique el aumento de las temperaturas. Para averiguarlo, los científicos necesitan medir los gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono, que es uno de los más abundantes en nuestra atmósfera. Charles David Kelvin fue el pionero de la medición del dióxido de carbono con un nivel de precisión que no se ha visto nunca hasta entonces. La primera lectura mensual de Kelvin fue 315 partes por millón. Esto significa que por cada millón de moléculas de aire, 315 son de dióxido de carbono. Entre marzo de 1958 y marzo de 1959, se realizaron mediciones de aire todos los días. El dióxido de carbono subió hasta un pico máximo, y después bajó y luego volvió a subir. ¿Qué podría producir este patrón? En la primavera y el verano, las plantas producen hojas y absorben CO2 de la atmósfera, lo que produce una disminución, y más tarde, en otoño e invierno, vuelve a liberarse CO2 por la descomposición que está ocurriendo, y eso hace que el nivel de CO2 vuelva a subir. Él estaba viendo la respiración del dióxido de carbono entrar y salir de la atmósfera debido a la vegetación del hemisferio norte. Durante los primeros años parecía el mismo ciclo estacional de dióxido de carbono, pero luego comenzó a surgir otro patrón. Pudo ver que el total de CO2 está aumentando. Mauna Loa solo es una parte de todo esto. También se realizaron mediciones en barcos y aviones, particularmente en el Polo Sur, documentado de manera muy clara este aumento. A finales de los años 50, cuando comenzó mi parte, las concentraciones de la atmósfera rondaban las 315 por millón, y ahora estamos a más de 100 partes por millón, por encima de ese valor. Hoy en día registramos las concentraciones cerca de 415 partes por millón, y seguimos subiendo. Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera están aumentando dramáticamente, pero se trata de un fenómeno nuevo. Para responder eso tenemos que mirar al pasado, por lo que recurrimos a los núcleos de hielo. Cuando perforamos estas capas de hielo antárticas a más de 1 kilómetro de profundidad, los largos núcleos de hielo nos ofrecen una ventana al pasado. Cuando nieva todos los años, entre los copos de nieve quedan atrapados paquetes de aire como si fueran burbujas. Estas capas de nieve se acumulan una encima de la otra. Cuanto más taladamos, más viejo es el hielo. Y hasta ahora hemos podido llegar hasta hielo que tiene 800.000 años de edad. El hielo polar es como una constelación de burbujas, y dentro de las burbujas encontramos aire fósil que se ha quedado atrapado desde que se formó ese hielo. Y esto nos permite estudiar la concentración de gases de efecto invernadero que había en el pasado. Si nos remontamos a hace 800.000 años, observaremos fluctuaciones en la concentración de dióxido de carbono a lo largo del tiempo, de entre 180 partes por millón a cerca de 300 partes por millón, y luego llegamos al periodo de la revolución industrial. Las concentraciones de CO2 comienzan a aumentar gradualmente. En los últimos 30 años hemos visto un aumento vertiginoso en la concentración de CO2, hasta llegar a 415 partes por millón. Los núcleos de hielo también pueden revelar a los científicos las temperaturas en el pasado. Al analizar moléculas de agua de estos núcleos de hielo, podemos determinar cuál era la temperatura de los polos en el pasado. Así que cuando graficamos el registro de las concentraciones de dióxido de carbono y de la temperatura de hace 800.000 años, cada vez que hay un descenso o aumento en las concentraciones de CO2, vemos un cambio asociado a la temperatura. Esto nos dice que a lo largo de la historia de la Tierra, la temperatura y las concentraciones de CO2 están estrechamente relacionadas. Las plantas prefieren absorber el carbono 12 para la fotosíntesis. Lo que sucede es que la composición de esta materia vegetal tiene mucho, pero mucho más carbono 12 que carbono 13. Esta preferencia por el carbono 12 genera una proporción distintiva que también se encuentra en el dióxido de carbono que se libera cuando las plantas mueven o se queman. El dióxido de carbono procedente de los volcanes y océanos tiene una proporción diferente. En el último ciclo, la proporción de carbono 13 y carbono 12
de la atmósfera es cada vez más parecida a la proporción que encontramos en las plantas. ¿Pero por qué? Los combustibles fósiles están hechos de plantas ancestrales, por lo que cuando los extraemos y los quemamos estamos emitiendo más y más carbono 12 a la atmósfera. Y está cambiando la proporción de carbono 13 y carbono 12 en la atmósfera. Esto nos está diciendo que claramente el aumento de las concentraciones de CO2 que estamos observando hoy se debe a la quema de combustibles fósiles. Los últimos 250 años de quema de combustión de fósiles han provocado el aumento de 1 grado centígrado en la temperatura global promedio, lo que está generando enormes perturbaciones en todo el planeta. Cuando atrapamos más calor en nuestra atmósfera, esa energía es lo que se traduce en fenómenos extremos. Así que si continuamos quemando combustibles fósiles, en el próximo siglo veremos un aumento de entre 3 y 5 grados centígrados, mayor frecuencia de mega incendios con efectos increíblemente destructivos. Si al aumento del nivel del mar le sumamos fenómenos como huracanes y tifones en todo el mundo, tendremos millones de personas, animales y plantas que probablemente serán desplazados. Si no detendremos este aumento, no estaremos en una buena situación. Es algo que los seres humanos hemos creado, este incremento, pero estamos en condiciones de poder hacer algo al respecto. Para detener el aumento de dióxido de carbono necesitamos reducir o eliminar la quema de combustibles fósiles. Y esto supone convertir lo antes posible nuestras fuentes de energía en todos los aspectos de nuestras vidas, en la industria, la agricultura, el transporte, en los sistemas renovables. Esta transición nos brinda también una serie de oportunidades para crear empleos y tecnología. Al mismo tiempo, también tenemos que reducir una parte del dióxido de carbono que ya está en la atmósfera. Otra solución importante para reducir el dióxido de carbono se encuentra justo debajo de nuestros pies, y es el suelo. El suelo es uno de los principales depósitos de carbono del sistema terrestre. Si conseguimos transformar nuestras prácticas agrícolas para reducir la labranza y la alteración del suelo, podremos compensar 1/3 de las emisiones actuales de combustibles fósiles a la atmósfera con el secuestro de carbono del suelo. Tenemos las soluciones para el cambio climático. Lo que necesitamos ahora es que un gran número de personas tengan la voluntad de poner esta práctica en soluciones y tomar acción para abordar la crisis climática.